Luces sobre el agua. Autor novelista Joaquín Gallegos Lara. Describe la mortalidad de obreros ocurrida en Guayaquil el 15 de noviembre de 1992. Capítulo 1. La artillería. Alfredo Baldión, hijo de Juan Baldión, panadero de oficio y de Trinidad, residía en Guayaquil en un barrio llamado el Portal de Florencia, también conocido como la Artillería. Estas zonas de casas humildes y covachas, de calles empedradas y polvosas. El barrio le llamaban la Artillería, ya que en ese lugar las personas que habitaban en él se iban de peleas o de discusiones. Alfredo odiaba a su padre desde pequeño, pero aún así él quería ser de grande como él. Trinidad y Juan discutían mucho delante de Alfredo, por lo cual él sentía un odio ante su padre. Un cierto día, la madre se fue de la casa hacia Daule, donde vivía su madre, cansada de las discusiones con Juan. Entonces Alfredo quedó muy triste, ya que Trinidad lo era todo para él, y tenía un vínculo muy fuerte. En la artillería empezó a aparecer la peste bubónica, y los amigos de Alfredo empezaron a enfermarse. Entonces los doctores de la ciudad empezaron a llevarse a los pestosos, quienes podrían contagiar a los demás. Capítulo 2. El primer viaje de Alfredo Baldión. Alfredo Baldión, junto a su padre y su madrastra Magdalena, se fueron a vivir a la plazuela de Chile. Alfredo, con apenas 15 años de edad, soñaba con ir a la guerrilla a defender a los negros. Él sabía que extrañaría a su familia, pero así ya no tendría que estudiar. Sabía que la guerra lo convertiría en un soldado y que le daría muchas mujeres. Un día, Alfredo se marchó hacia la guerrilla antes de que su padre llegase del trabajo y se diese cuenta. En pocos días, Alfredo obtuvo la destreza de manejar con excelencia el fusil. Carlos Concha levantó la rebelión de los negros. Alfredo, en su primer enfrentamiento, no hizo nada y se puso a descansar en una piedra, donde una zambita se le acercó. Ella era Trifila, una muchacha guapa. Ella era su acompañante y le hacía todos los quehaceres a Alfredo y él sentía una gran atracción hacia ella. Capítulo 3. Las Montiel. Alfredo estaba un poco triste. Su padre quería que estudie, pero él no quería. Él quería ser mecánico. Él ya estaba muy grande para ir a la escuela, ya que los demás se le burlarían. Se reunían a jugar con las Montieles, jugaban cartas. Alfredo andaba con Felipa y Alfonso con Margarita. Al volver de Esmeraldas, Alfredo halló al padre dueño de la panadería, porque el viejo Adriano Rivera lo había cedido a la Cosmopolita para que pagase como pudiera. Después de un cierto tiempo que salían Alfredo con Felipa y Alfonso con Margarita, un muchacho de nombre Moncada, a quien le decían la víbora, se había fijado en Margarita. Pues Alfonso quería pelear, pero no le preocupaba demasiado Margarita, pues él ya se empezó a aburrir de ella y si peleaba era por la hombría. Cuarto capítulo. Los apuros de Mano de Cabra. Mano de Cabra era un señor que daba trabajo a chicos como Alfredo y algunos amigos de él. En el trabajo todos querían hacer huelgas porque Mano de Cabra iba a bajar el sueldo. Mano de Cabra hace unos años atrás era un teniente político. Un día había ido a una fiesta donde le contagiaron de una enfermedad sexual. No pudo sanarse y tuvieron que caparlo. Alfredo se preguntaba que cómo podía vivir sin poder estar con alguna mujer y gozar de ellas, tal como él lo hacía con Felipa. Alfonso conoció a Pepina, quien era la hija de su profesor de música, quien le hizo amar la música de Beethoven. Alfonso era la esperanza de su familia. Sus hermanas y madre trabajaban para que él pudiera salir adelante. Capítulo 5. La hermana. Alfonso pasó por casa de Pepina, pero no se encontraba nadie. Fue en busca de sus primas, María, Gloria y Piedad, para jugar carnaval. Ellas llamaron a Alfonso y Alfredo para que subieran a su casa, pero Alfredo se quedó y Alfonso subió temeroso de que lo mojaran. Y apenas subió lo empaparon, y pasaron jugando hasta que llegó la mamá de las chicas y se enojó por el desastre que habían hecho. Emilio se encontraba enamorado de Gloria desde el día que habían también jugado carnaval. Capítulo 6. El segundo viaje de Alfredo Baldión. Alfredo empezó a enamorar a Leonor. Ella sentía una gran atracción hacia Alfredo. Todo en él lo inspiraba, y al paso de unos días Leonor encontró en él el amor. Esta fue una época llena de fiestas, tragos y varias mujeres, con las cuales compartieron muchas aventuras. Aquí Alfonso conoce a Rosa Ester
y Alfredo salía con Rosa Elena. Manioma era un famoso matón de la quinta y vivía con Rosa Leña. Este sale de la cárcel, entonces Alfonso y el pirata se van de puñetazos contra él. Manioma y los suyos huyeron, y por mucho tiempo en la quinta se habló de la gran pelea y las tres rosas habían premiado a los vencedores. El viaje de Alfredo Baldión fue hacia tierras extranjeras, en este caso a Lima. El padre había aprobado este viaje ya que no iba a ir solo, sino acompañado de su tío Miguel, además que había visto a Alfredo demasiado enamorado y le parecía conveniente que se alejara. Capítulo 7. Intermedio de amor y de recuerdos infantiles. Violeta se le había robado los ojos a Alfonso por su gran cuerpo. La familia se había pasado a vivir en el piso alto de la casa de Alfonso. Una noche Violeta ofreció a Alfonso que tocase el piano. Tocó varias piezas de moda. Violeta y el piano lo habían estremecido hasta el último de su ser. Había aprendido música con el profesor Albert, a quien conoció en el colegio Rocafuerte y cuya hija Pepina, con quien trabó una gran amistad. Albert en una ocasión escribió uno de los ritmos que Alfonso escuchaba en sí y que solo silbando podía expresarlo. Capítulo 8. Los barrios silenciosos. En Guayaquil, en todos los barrios se sentía un ambiente pesado, ya que la mayoría de los habitantes se sentían oprimidos por el gobierno, ya que el trabajo era escaso y sobreexplotado, y más que nada le pagaban el jornal era muy bajo. Ya se encontraban en planas realizar una rebelión en contra de las injusticias que se estaban viendo en Ecuador. Alfredo, como no tenía trabajo, le dijo a su viejo que le diese trabajo en la Cosmopolita, la panadería de los Baldión, pero el padre le dijo que la panadería ya no se llamaba así, ahora era de Flor del Guayas, ya que por falta de pago había perdido también la panadería. Alfredo, molesto de los sucesos que estaban pasando, y por la afectación se encontraba dispuesto a luchar por las injusticias. Capítulo 9. Puerto Duarte. La pobreza afectaba a todas las personas, especialmente a los niños, quienes iban a las escuelas, debido a la paga muy baja y de algunas personas no tenían trabajo. Alfredo renunció a su trabajo ya que fueron rebajados los sueldos y se molestó mucho. A lo que llegó a la casa le contó a su mujer Leonor, quien se molestó mucho ya que no tendría dinero para mantenerla. Alfredo empezó a salir y vender pan todas las mañanas. El problema era que todas las personas estaban cruzando por una crisis económica terrible, lo cual la venta del pan no era muy satisfactoria para la familia de Alfredo. Los trabajadores, cansados de los sueldos bajos y del esforzado trabajo, decidieron salir a hacer huelga y exigir sus derechos que habían sido pisoteados. Y así empezó el paro nacional de los trabajadores. Capítulo 10. Fuego contra el pueblo. Empezaron las reuniones y asociaciones para decidir si se iba a paro o no. Primero, lo que reclamaban era mejores salarios y menos horas de trabajo forzados y hacer cumplir la ley, que eran 8 horas de trabajo. Alfredo decía que lo urgente era atender primero el hambre y que la fuerza del pueblo debía aspirar a conseguir más. En una nueva reunión se discutió el asunto a puertas abiertas. La manifestación comenzó y se hizo en la plaza de San Agustín. Salieron a las calles hombres, mujeres, niños y sobre todo los trabajadores. Pero lo que no se esperaban era que el gobierno iba a reaccionar de un modo cruel y demasiado sangriento. Empezaron los disparos y las personas empezaron a oír los fusiles. Las personas se dispersaron y las tropas del ejército del gobierno opresor los seguían sin pensar que antes eran como ellos, trabajadores del pueblo. En la calle Pichincha habían sido peor los soldados. Habían arrastrado con todas las personas que salieran a las calles. A los cadáveres lo arrojaron al río con la panza rota para que no flotaran. Capítulo 11. El último viaje de Alfredo Baldión. La matanza seguía por las bocacalles, matando uno por uno. Un montubio de los cazadores de los ríos fue el primero que Alfredo mató. El corazón de Alfredo se satisfacía de poder devolver golpe por golpe, muerte por muerte. La calle Pichincha se tiñó de sangre luego de que cientos de armados atenten contra los trabajadores que reclamaban por sus derechos. Último capítulo. Capítulo 12. La esperanza. En Guayaquil se había dado un gran cambio, luego de las brutales matanzas que se había dado a los trabajadores por salir a las calles a reclamar y hacer ver sus derechos.
En la hermosa ciudad de Guayaquil habían puesto buenos parques, edificios altos y sobre todo se habían repoblado de grandes industrias. Ecuador, con sus trabajadores oprimidos, su juventud asfixiada y su heroísmo aparentemente muerto, los cargadores se cubrían los hombres chorreantes con sacos de crudo. Los transeúntes se refugiaron en los portales. Alfonso llegó hacia el muelle de Malcón de Guayaquil y por uno de sus extremos del muelle se percató en el agua del río Guayas un grupo de cruces negras con arreglos florales. Estas cruces se colocaban todos los 15 de noviembre como recuerdo de la masacre de los trabajadores del Ecuador. Quizás esas cruces sean la última esperanza.